a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Por qué el título del párrafo dice el joven rico? ¿Dice aquí lo que leímos que era joven? ¿En algún lado se percibe que él era joven? No, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta la encontramos por el hecho de que este mismo relato de este personaje, que aquí sí queda claro que era rico, ¿verdad? Se repite en los otros dos evangelios. Como ustedes saben, el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos comparten muchos pasajes, se les llama los evangelios sinópticos, ¿verdad? Entonces hay muchos pasajes del ministerio del Señor que vienen relatados en los tres evangelios. Este es un caso. Entonces, si nos vamos así rápidamente a Mateo 19, también está el mismo relato. A ver si alguien nos puede comentar qué diferencias o qué información adicional encontramos aquí en Mateo 19. En Mateo 19, a partir del 16, ¿tiene título su párrafo ahí también? ¿Vuelve a decir el joven rico? Ok. Dice a partir del 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, ya salió, ¿verdad? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y volvió a decir el Señor, ¿verdad? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y termina diciendo ahí en el 26 otra vez, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y el otro pasaje es Marcos. En Marcos capítulo 10, nos vuelve a hablar de este mismo personaje. Y ahí en el versículo 17, que seguramente vuelve a decir el título del joven rico, ¿verdad? Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Obtuvimos información adicional a la que leíamos en Lucas. ¿Alguien me puede decir qué información adicional obtuvimos por la lectura de los otros dos pasajes? Bueno, ya dijimos, ya quedó claro que era joven, ¿verdad? ¿Qué más? En uno de los pasajes nos dice que no nada más llegó ante el Señor a preguntar, sino que hincó su rodilla delante de él, ¿verdad? Ok, es correcto. En los tres pasajes dice que le dijo maestro bueno, ¿verdad? Y en los tres se repite que el Señor Jesús le dijo: ¿y por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. ¿Quién? Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra información que haya surgido por ahí? En uno de los pasajes en Marcos, ¿verdad?, dice que el Señor Jesús le amó. Y ese es algo muy significativo. Los otros dos evangelistas no lo mencionan, pero ahí dice que el Señor Jesucristo le amó. Y ahorita vamos a comentar algo acerca de eso. ¿Alguna otra cosa que hayan notado? Es otro punto, ¿verdad? Porque ahí en Marcos el Señor Jesús aclara, dice: es difícil que entre en el reino de Dios todo aquel que confía en sus riquezas. Entonces, este pasaje para mí es muy significativo por un mensaje que el Señor Jesucristo nos da y que nos quiere dar a todos como creyentes. Y no nada más a creyentes, sino también a incrédulos. Alguno pudiera pensar: no, pues esto es para aquellos que no confían. Pero no, también es para nosotros que hemos dicho que confiamos. Y la pregunta es: ¿qué tanto de veras confiamos? ¿Qué tanto de veras apreciamos la bendición de Dios? No nos pusimos de acuerdo con el versículo a escoger aquí, que escogió mi hermano Juan Pedro, pero se presta mucho para lo que vamos a hablar. Dice ahí, volviendo a Lucas, y volviendo con el joven rico, ahora sí ya nos queda claro que era joven, era rico. ¿Quién más era esta persona que se presentó en esa ocasión ante el Señor Jesucristo? Pues el pasaje de Lucas nos dice que era un hombre, ¿qué? Principal. ¿Qué era un hombre principal en aquel tiempo? Se podría considerar como un líder, una persona reconocida en la sociedad, tal vez involucrada con la religión, porque entre los israelitas era muy respetado aquel que ocupaba alguna posición o era notoriamente religioso. Líder en el pueblo, normalmente también está muy relacionado con gente acomodada económicamente, o sea, y es claro que este hombre tenía riquezas, y no pocas, tenía muchas. El pasaje nos lo aclara, ¿verdad? Total que este hombre que se presenta, cuando decimos joven, pues pensamos, pues son joven, ¿verdad? Y seguramente era joven, pero aparte era una persona ya reconocida en medio de su lugar, en la sociedad de aquel tiempo. Y se le llama ahí un hombre principal. ¿A quiénes se les llamaba, además de, en este caso, principal? Pues ya lo decimos, ¿verdad? Por ejemplo, los líderes de la sinagoga eran hombres principales. Había un grupo de 70 que eran los ancianos del pueblo, eran hombres principales. Es decir, llamarle a alguien hombre principal no es cualquier cosa, y aquí Lucas se encarga de decirnos que no era nada más un joven, no era nada más un rico, sino que era un hombre
principal. Nos dice, dentro de la información, nos dice que le preguntó, el mismo versículo 18, le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En los tres pasajes la pregunta es similar, ¿verdad? La pregunta ante el Señor de aquel joven rico fue, Maestro, ¿qué debo hacer? En uno dice tener la vida eterna y en otro dice heredar la vida eterna, pero la pregunta es básicamente la misma. ¿Qué debo hacer para heredar, para tener la vida eterna? Se apresuró a hacerle esta pregunta a Jesús. En uno de los tres pasajes, como que nos da la idea de que ya iba de salida, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en cuál? Ahorita ya se me olvidó cuál era, pero creo que el de Mateo o Marcos, no sé si alguien los tenga por ahí a la mano. En Marcos, ok, Marcos 10:17 dice, al salir él, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Al salir él para seguir su camino, vino uno, ¿cómo? Corriendo, es una información adicional, ¿verdad? Es decir, alcanza al Señor porque ya se va. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Por cierto, aquí nada más se menciona ese detalle, ¿verdad? Hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, este joven alcanzó al Señor, el Señor ya de salida. Es interesante ver pasajes en que el Señor es alcanzado cuando ya va de salida. Si no me equivoco, aquel pasaje que nos narra de aquel ciego Bartimeo, también es un pasaje en donde el Señor ya iba de salida. Y el ciego gritó y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. E hizo que el Señor volteara la vista y le mandara llamar. Y fue muy oportuno porque el Señor iba ya de salida, ¿verdad? En este caso es otro caso en que el Señor Jesús iba de salida. Este hombre principal llegó corriendo. He leído en algunos libros en cuanto al contexto histórico que no era muy honroso para un hombre principal andar corriendo, ¿verdad? Tampoco era muy honroso subirse a un árbol como lo hizo aquel chaparrito que se llamaba ¿cómo? Zaqueo. Pero todas estas cosas la hicieron por encontrarse con Jesús. En este caso, este hombre principal llegó corriendo, alcanzando al Señor que ya iba de salida, hincó la rodilla delante de él, y sabemos qué significa eso, ¿verdad? Es reconocer que aunque él era un hombre principal, que no era cualquier tipo de gente y que estaba apoyado por muchas riquezas, que tenía delante de sí a una autoridad espiritual, a un maestro de Israel. No todos reconocían eso en Jesús, Especialmente los que se llamaban maestros de Israel son los que menos le reconocían eso a Jesús. Hubo alguno por ahí que sí lo reconoció, se llamaba Nicodemo, pero lo reconoció para sí, ¿verdad? Cuando se lo tuvo que reconocer, fue y lo buscó de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero a este hombre no le importó, estaba ahí la gente, llegó, se hincó delante del Señor y le dijo, Maestro, bueno, tengo una pregunta. No se lo dijo así, ¿verdad? Pero era una pregunta que le estaba ahí carcomiendo el alma. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y aquí podríamos pensar nosotros, bueno, qué bueno, ¿verdad? Era una persona que a pesar de tener riquezas, comodidades y cosas que aparentemente satisfacen la vida, no se sentía satisfecho. Y pensaba que necesitaba buscar una respuesta más en cuanto a qué necesitaba hacer
para tener la seguridad de la vida eterna. Y esto digamos que le da 1 punto o 2 puntos o más. Qué bueno que haya tenido esta actitud y este reconocimiento de que las riquezas no bastan, que hay que buscar la bendición, que hay que buscar la respuesta en los maestros espirituales. Y aquí estaba ante el mayor maestro en la historia de la humanidad, ante Jesús, arrodillándose y preguntándole, ¿qué debo hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Entonces, la primera lección que le da a este hombre el maestro, ¿cuál es? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si de veras yo soy tu maestro, la primera lección es la siguiente, apúntala bien. Y apuntémosla bien todos los que estamos aquí. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. A través de la historia, Dios se ha asomado desde el cielo y ha buscado y ha buscado. Y nunca, nos dice por ahí Romanos, encontró un justo, ni aún uno. Entonces digamos que la primera lección para este joven rico que se acerca al Señor y le dice maestro es esta. El Señor Jesús lo cuestiona porque Él está llamando maestro bueno. Y le dice, no hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. Le estaba diciendo Jesús, ¿está mal que me llames bueno? No, ¿verdad? Porque la verdad es que solo al Señor Jesús, justamente, se le podía decir bueno. Porque Él, siendo hombre, es también Dios hecho carne. Así que no estaba equivocado aquel joven al decirle maestro bueno, pero el Señor Jesús, la primera lección es hacerlo reflexionar en una cosa. ¿Cuál es tu concepto de bueno? ¿Me estás llamando bueno a mí? A lo mejor no nada más a mí me llamas bueno, a lo mejor también a los líderes religiosos de tu tiempo. A lo mejor a alguna persona de mucha honra y de mucha sabiduría tú la consideras buena. A lo mejor a ti mismo te consideras bueno. Pero la primera lección es no hay bueno, sino solo uno, Dios. Después de decir esto el Señor, ¿qué más le dice? Los mandamientos, sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Mencionó del Señor Jesús todos los mandamientos en esa ocasión? No, ¿verdad? ¿Cuáles mandamientos menciona ahí el Señor? Digamos que la tabla de los 10 mandamientos está dividida en 2 secciones. ¿Sí saben cuáles son? Una de ellas está relacionada con el amor a Dios y otra está relacionada con el amor a nuestros semejantes, al prójimo. Y de hecho, la ley se resume en 2 grandes mandamientos. ¿Sí recuerdan que hay un pasaje en donde se menciona eso, verdad? Y vale la pena que lo veamos. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 10. Dice, capítulo 10 de Lucas, versículo 25,
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se fijan que es la misma pregunta del joven rico? Igual, ¿verdad? Este era un intérprete de la ley, muy reconocido precisamente por ser conocedores de la Escritura. Él le dijo, le contestó el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos grandes mandamientos de la ley de Dios. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el otro pasaje está en Marcos. En Marcos, nos vamos un poquito atrás, capítulo 12. Dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En las tablas de la ley, los primeros mandamientos estaban relacionados con Dios y la manera de honrar a Dios y de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y los últimos estaban relacionados con nuestro prójimo, ¿verdad? Por cierto, empezando con nuestros padres. Siempre que tenemos oportunidad hacemos énfasis en esto. Nuestro primer prójimo y nuestro primer mandamiento, por cierto, que se le llama el primer mandamiento con promesa, está relacionado con nuestros padres. Y nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Y luego, pues menciona los otros mandamientos que el Señor mencionó ahí al joven. Le dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que respondió aquel principal, aquel joven, aquel rico? ¿Qué le dijo? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando él expresó eso, en el pasaje dijimos que Marcos, dice que el Señor Jesús le amó. Y nosotros sabemos, tenemos toda la revelación de la Escritura ya, y sabemos pues lo que dice el pasaje de Romanos, que ahorita hacíamos alusión, de que no hay justo ni aún uno. Y que nadie puede decir: he guardado toda la ley de Dios desde mi juventud. Sin embargo, lo que sí debemos reconocer y que seguramente vio el Señor Jesús, y a diferencia de, por ejemplo, el intérprete de la ley, que inclusive le preguntó lo mismo, pero era ¿para qué? Para probarle. Este hombre, este joven, sinceramente estaba preguntándole al Señor: ¿qué debo hacer? Y es que el punto es que queda muy evidente que este era un hombre religioso, que era un hombre
justo a los ojos de todos. Se había criado seguramente en la religión de Israel, en la religión judía. Se había criado escuchando la palabra, los rollos de la Escritura. Se habría criado a los pies de maestros de la Escritura. Y tenía en su concepto, y seguramente en el concepto de la sociedad que lo rodeaba, un buen testimonio. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, ¿sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre. Pues seguramente se le iluminó la cara y dijo, pues Señor, es que todo esto es parte de mi vida. Así me he conducido siempre. Desde niño se me enseñó eso que tú me estás diciendo. Y lo he guardado desde entonces. Como diciendo, entonces estoy bien. Voy camino derechito a heredar la vida eterna. Pero no, ¿verdad? El Señor Jesús había mencionado nada más lo relacionado, los mandamientos de la ley de Dios relacionados con el prójimo, con la sociedad, con la gente que es como nosotros, con gente que no conoce mi corazón. Yo puedo haberme criado como un hombre religioso desde mi niñez y haber aprendido lo que es el amor al prójimo y cómo debo conducirme y haber aprendido maneras, modos de ser amable, de saludar, de tener cuidado, de respetar a mis mayores, etc. Y puedo hacerlo, pero porque así fue enseñado, no porque salga de mi corazón. La ventaja que tengo en ese sentido es que si yo soy amable aquí con Juan Pedro, con cualquiera de ustedes, si hago algo bueno, etc., Él no conoce mi corazón. Entonces, en ese sentido, puedo estar engañando a medio mundo y estarme comportando religiosamente, pero no ser sincero realmente. Cosa que no ocurre para con Dios, porque Dios sí conoce nuestro corazón. Ante Él podemos comportarnos también igual religiosamente. Podemos venir religiosamente cada domingo a escuchar la palabra. Podemos hacer religiosamente buenas obras. Pero si eso no está en nuestro corazón, Dios lo sabe. Cuando aquel joven expresó, Maestro, pues todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice que el Señor Jesús le amó. Le amó como ama Dios a alguien que se esfuerza tal vez sinceramente, religiosamente, por agradar, pero que le falta un paso. Le falta apreciar en todo lo que vale lo que este joven estaba pidiendo, la vida eterna. Dice ahí, adelante en el pasaje, el 21 dice que él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Y qué era lo que le faltaba? Y aquí sí coinciden los tres pasajes, ¿verdad? En qué es lo que le dijo el Señor. Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿qué dice? Sígueme. Y este pasaje aquí pudiera malinterpretarse, y de hecho, en la historia ha habido muchos que lo han malinterpretado. Porque así, leído en forma simple como lo acabamos de hacer, pudiéramos decir, entonces la Biblia enseña que para tener la vida eterna hay que
vender todo lo que tengamos y darlo a los pobres, es decir, hacer caridades, deshacernos de nuestras cosas. Y de esa manera estamos comprando la vida eterna. Pero no. Gracias a Dios que tenemos la Escritura y tenemos otros pasajes que nos dicen que interpretar de esa manera este pasaje sería equivocarnos. Lo que estaba tratando de hacer aquí el Señor con aquel joven era como diciéndole, muy bien, ya tienes esa parte de la ley cubierta según tu punto de vista. Y amas a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto amas a Dios? Porque ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Jehová, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces el Señor le prueba haciéndole esta petición. ¿Eres muy religioso? ¿Eres reconocido en la sociedad? ¿De veras quieres la vida eterna? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Lo aprecias debidamente? ¿Cuánto darías por ella? Mismo Lucas viene una figura en cuanto al reino de Dios que dice que el reino de Dios es semejante a cuando un comprador de perlas encuentra una perla preciosa, la que jamás se imaginó encontrar, ¿verdad? Una perla de gran precio, de gran tamaño, perfecta. Y cuando la encuentra, dice, y pregunta su precio, pues le dan un gran precio. No nos dice el pasaje cuánto le pidieron, ¿verdad? Pero, ¿saben qué hizo aquel comprador de perlas? Fue y vendió todo lo que tenía para adquirir aquel tesoro. Así que el Señor Jesús lo que hace con aquel joven es probarlo así. ¿Cuánto aprecias o cuánto realmente quieres tú la vida eterna? ¿Estarías dispuesto a ir ahorita y vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y venir a seguirme? Tomando tu cruz, dice uno de los 3 pasajes, ¿verdad? Porque seguir al Señor no nada más es, qué agradable, estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo a alguien, tarde o temprano, lo que va a resultar es que voy a tener problemas en mí. Hay que tomar tu cruz y seguirme. Y en cuanto el Señor Jesús le dijo eso, ¿qué pasó con aquel joven religioso, reconocido, aquel joven amado por el Señor? Dice que se fue triste. Yo me imagino que cuando el Señor Jesús, Él estaba pues feliz, ¿verdad? Le acababan de decir, los mandamientos guarda, y a su parecer, pues los mandamientos estaban siendo guardados por Él. Así que cuando el Señor Jesús le dijo, te falta una cosa. Ya veo que amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas? No se lo dijo así el Señor, ¿verdad? Pero esa era la intención. Bueno, todas las cosas son todo lo que tienes en este caso. Y quiero que vayas y lo vendas, y vengas y me sigas. Yo me imagino que aquel hombre, su cara se desdibujó y empezó a pensar en ese momento ya no en la vida eterna, en la bendición de Dios. Empezó a pensar en su casa tan bonita, en sus muebles tal vez, en el rancho tan querido, ¿verdad? En la casa de campo, que no me puedo deshacer de ella, aunque me cueste dinero, pero es tan bonita.
quién sabe qué tantas posesiones tenía, pero dice el pasaje, tenía muchas posesiones. Así que en ese momento ante el Señor Jesús, y tal vez todavía arrodillado, no nos dice en qué momento se levantó, ¿verdad? Estaba recibiendo una lección de parte de aquel al que él llamaba maestro. Y aquel a quien él llamaba maestro le decía, quiero que hagas evidente que realmente quieres la vida eterna. No que Dios te pida tus riquezas ni tus bienes, sino que Dios te pide que la bendición de Él sea realmente apreciada, justo lo que vale. Y si para ti tus bienes, tus riquezas, tu rancho, tu casa, tus muebles o tu carro valen más que la bendición de Dios y que la vida eterna, entonces probablemente en realidad no estés buscando la vida eterna. No sea realmente lo que quieras. Pues ese joven ahí probablemente en ese momento se puso de pie, le cambió la expresión del rostro, dio media vuelta, le dio la espalda al Señor y se fue. Triste porque tenía muchas posesiones, así lo dice el pasaje, ¿verdad? Dice el versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era, ¿qué? Muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero otro de los evangelistas se encarga de aclararnos que el Señor Jesús aclaró, ¿los que qué? Los que confían en sus riquezas. Hay gente que tiene riquezas, pero que ha venido a conocer la salvación en Cristo. Que ha venido a un punto en su vida en que dice, no puedo confiar en lo que tengo, tengo que confiar en algo más arriba, más alto, en Dios. Así que aquella prueba difícil para aquel joven fue de parte del Señor Jesús. ¿Realmente quiere la vida eterna? Ven y sígueme, pero antes entrega todo lo que tienes. Quiero que me des una muestra de que realmente quieres y aprecias la vida eterna. Y otra parte de la lección era la primera que le dio Jesús a aquel joven. No hay ni uno bueno. Porque él se consideraba bueno, ¿verdad? Cuando él le dijo, Señor, pues mírame, o sea, eso que estás diciendo yo lo he guardado desde mi juventud, soy bueno. Y si él mismo se consideraba bueno, por eso que tan fácilmente hincaba la rodilla y le decía bueno a los maestros. A lo mejor no a cualquier maestro de Israel él le había dicho bueno, ¿verdad? Pero a Jesús se lo dijo y Jesús le dijo, cuidado con lo que estás diciendo, porque no hay ni uno bueno. Como diciendo, ni tú. Si te estoy diciendo que no hay ninguno bueno sino solo Dios, tú no eres bueno. Y por lo tanto no debes confiar en tu justicia para tener la vida eterna. Esa es la lección de este pasaje. No debemos confiar en nuestra propia justicia, en nuestra religiosidad para tener la vida eterna, porque no hay ni uno solo bueno, sino Dios. Tengo aquí en mis apuntes, dice, ¿qué significado tuvo la respuesta del Señor para este hombre? Primero, fue una respuesta con amor, diferente a la que el Señor Jesús pudo haber tenido con los intérpretes de la ley que realmente le preguntaban para probarlo, ¿verdad? Allá no dice que les amó, les contestó correctamente, pero con este hombre fue una respuesta en amor, sabiendo que de alguna manera, en forma sincera, había crecido en forma religiosa, estaba interesado en cosas espirituales. Fue una respuesta con amor. El Señor reconoció en aquel hombre a un pecador necesitado de la vida eterna y sincero.
en cuanto a su necesidad de obtenerla. 2, el Señor lo confronta con el primer gran mandamiento de la ley, como si le preguntara, ¿qué tanto anhelas la vida con Dios? ¿Eso es lo que quieres? Al hablar de vida eterna, ¿te refieres a estar con Dios, vivir con Dios para siempre? ¿Qué tanto realmente lo anhelas, lo deseas, lo quieres? Por tanto, ¿qué estarías dispuesto a hacer por ella? ¿Estarías dispuesto aún a despojarte de tus riquezas terrenales, las cuales te han costado tanto? Las cuales inclusive pueden ser riquezas justas, ¿verdad? Muchos eran ricos en forma injusta. Aquí se me ocurre pensar que la lógica dice que él, en forma justa y con trabajo duro, tenía riquezas. Pero el Señor como que lo cuestiona ahí. ¿Estarías dispuesto a despojarte de eso que has conseguido a cambio de lo que estás pidiendo, vida eterna? ¿Estarías dispuesto aún a reconocer que tu vida justa no es lo suficientemente justa? ¿A reconocer que no hay ninguno bueno, ni tú tampoco? ¿O acaso no vale para ti tanto la vida eterna como lo que ya tienes ahora? Y para muchos que tienen riquezas, la vida eterna no vale tanto. Vale más lo que ya tiene. Por eso que se nos habla de aquel rico insensato que le fue muy bien en su negocio, en sus cosechas. Llegó a un punto en que sus graneros estaban llenos y seguía habiendo riqueza y cosechas. ¿Y qué es lo que hizo? Construyó más graneros, ¿verdad? Y también los llenó. Y cuando hubo llenado todo eso, tenía riquezas que le aseguraban la vida por muchos años. Y se fue a dormir aquella noche. Y le dijo él, se dijo a sí mismo, a su propia alma, le dijo, alma, muchos bienes tienes ganados para muchos años. Así que come, bebe, regocíjate. Para muchos las riquezas están relacionadas con eso, ¿verdad? Pásala bien, regocíjate, alégrate, come, bebe. Pero ese pasaje dice que esa noche vinieron a decirle, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así son todos los que confían en las riquezas y no en la riqueza de la bendición de Dios. Aquel hombre se fue triste. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Así lo dice el pasaje de Marcos. ¿Y cuál es la lección para nosotros, para terminar? La misma, ¿verdad? Dios no nos va a condicionar a deshacernos de nuestras riquezas para darnos de su bendición. Sabemos que es bíblica y es escritural el mandamiento que tenemos de ofrendar para Dios, y lo hacemos. Pero Dios no nos pone como requisito el deshacernos de nuestras riquezas para heredar su bendición, ¿no? Su bendición vale mucho más que los bienes que podamos tener. Como les decía, yo me dedico profesionalmente a valorar las cosas, pero la bendición de Dios no tiene precio. Y hemos oído eso, ¿verdad? De que las cosas de más valor, la verdad es que no tienen precio. Lo que más vale no se puede expresar en cantidades o en términos monetarios, que es a lo que yo me dedico, ¿verdad? Y la bendición de Dios, su comunión,
la vida eterna, la comunión con los hermanos. Nos decía nuestro hermano que dio testimonio de que es una familia, ¿verdad? Cuando venimos a conocer a Cristo, tenemos una nueva familia, hermanos que nos aman, que oran por nosotros. Y eso es una riqueza que no se paga con nada, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, porque tu palabra es muy clara, muy sencilla. Trata con nosotros, moviendo nuestro corazón a darnos cuenta de que tú nos amas a pesar de cómo somos. Cuando aún éramos injustos e infieles, a su tiempo el Señor Jesucristo murió por nosotros, porque eso era lo que ocupábamos, un Salvador. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Nuestra religión no nos puede salvar ni dar la vida eterna. Nuestro comportamiento religioso, aunque a los ojos de los hombres pueda parecer perfecto, a los ojos tuyos, Padre, no lo es, porque tú conoces nuestro corazón y sabes lo que hay en él. Así que te agradecemos esta lección y te pedimos que podamos vivir así, manifestando al mundo el hecho de que no merecíamos lo que tú nos has dado, pero lo hemos recibido por tu gracia, por la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro. Gracias te damos por tu palabra esta mañana, en nombre del Señor Jesús mismo. Amén. Gracias, hermanos. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.